Ciao amici, sono Luis e questo è The Global Playlist. Esta semana visitamos Italia, uno de los países más influyentes en la historia de la música. De hecho, es el lugar de origen de la ópera, género que lleva casi 5 siglos emocionando a numerosas generaciones. Y también instrumentos fundamentales para innumerables géneros como el piano y el violín. Además, es uno de los países que más artistas ha exportado a lo largo de las últimas décadas. Entre los que destacan aquellos que han continuado las tradiciones clásicas y aquellos que han sabido combinar la tradición romántica con los ritmos más populares de cada época. Tampoco podemos olvidar la influencia de Italia en géneros tan populares actualmente como la música electrónica y la música de baile en general. Y por supuesto, tampoco aquellos marcados por géneros importados a los que han imprimido su personalidad desde mediados del siglo XX hasta hoy. Descubramos más de la mano de nuestra genial invitada Francesca y no olvidéis que podéis escuchar toda la música del episodio en Spotify. Y por supuesto, también el podcast con la historia de la canción elegida para representar a Italia en The Global Playlist. Hola a todos, aquí estamos en el primer episodio de la segunda temporada y como veis es el primer episodio en el que nos desplazamos fuera del plató y hemos venido a ver a nuestra invitada Francesca, que va a representar a Italia en The Global Playlist. Francesca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, bienvenida. Encantada. Muchas gracias por participar en The Global Playlist. Gracias a ti. Cuéntanos algo sobre ti. Soy de un pueblecillo de Oria, la provincia de Brindisi, que es el tacón de Italia. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos musicales? ¿Qué recuerdas de creciendo en Italia? Desde que he nacido me he criado con la música porque, no había tanta televisión, o sea, no se veía tanto la televisión como ahora. Y entonces las reuniones eran escuchar música, ir buscar el cantante, la canción. ¿Y recuerdas algún artista que destacase en aquella época? ¿Alguna canción que te venga a la cabeza? Mis padres nos criaron con todos los clásicos de Battisti. Mi padre es un fanático de André, entonces pues claro, ahí... Siempre estaba sonando ahí. Sí, y Bien. son canciones... Era un poco un revolucionario de André, era un crítico de la sociedad y entonces pues... Claro, todo lo que a nosotros nos parecía música y palabras, pero realmente eran poemas... Y eran críticas que ahora a lo mejor, pues, después de años, de muchos años, pues, los vuelvo a escuchar con mi padre, entonces me cuenta ya todo lo que está con la historia, ¿no? Con lo que estaba pasando en Italia y con lo que conllevaba este tipo de música. Claro. Y claro, yo le escucho ahora y digo, ¿cómo no lo han censurado? Ya, porque es verdad que la canción protesta, entiendo que era más o menos ese género, tuvo mucho tirón en ciertas épocas en Italia. Sí, sí que hay mucha música que critica un poco lo que es la sociedad, lo que ha habido y que al final a lo mejor se escribió en los años 60, 70, 80, pero hoy en día te sigue... Sí, sigue siendo actual. Sí. Sí. En Italia la canción romántica es lo típico que te viene a la cabeza y suena y El sigue amor sonando. italiano. Todo. El amor italiano. italiano. Efectivamente, sois muy románticos. Sí, digamos. somos muy amorosos. ¿Alguna canción romántica que destacarías también? ¿Algún artista que deberíamos escuchar? Claro, ahí hay muchísimo, infinitos, ¿no? infinitos. Bayoni, Battisti, Ya. Música más actual como Eso es. Giovanotti. Esos ya me suenan más. Sí. Claro. Incluso más modernos, entiendo, creo que también van por ahí, pues Eros Ramazzotti, Ramazzotti. Tiziano Ferro, incluso. No sé si entran dentro de ese género de canción romántica italiana o ya es más pop, pero ahí están también. Y son muy Están ahí. romanticones, ¿no? Sí, pero Sí. es que, por ejemplo, Giovanotti es rap, ¿Ah, sí? es puro qué rap. bueno. Pero todas sus canciones son muy románticas, tienen algo también de crítica a la sociedad, pero es más romántico. Y a día de hoy, ¿estás más o menos al tanto de lo que suena ahora en Italia? ¿Qué suena ahora? Hay mucha influencia extranjera, supongo. Pero vamos, que hemos ganado la Es verdad, Eurovisión, ¿no? Eurovisión Sí. con los Måneskin. Es verdad, y que además ¿qué hacen? Como medio Son heavy rock de puro todo rock. italiano. Sí. Rock porque italiano. normalmente el rock en Italia, pues hay alguno que canta en italiano, pero la mayoría, claro, va más por
el inglés, que es más comercial, Sí. que se puede vender mejor. Pero ellos cantan en italiano y además son unos chicos formidables, con mucho carácter. Han tenido problemas en su curso y bueno, lo de Eurovisión ha sido... Pero ¿estos chicos eran conocidos antes de Eurovisión en Italia o no? Nada, No. Pues nada. estos chicos tocaban en las calles de Roma. Por supuesto, la ópera en Italia surgió en Italia, de hecho, a finales del siglo XVI, si no me equivoco, y ha habido grandes compositores como, por supuesto, Verdi. Además tiene mucho significado Verdi. Sí, sé que tiene significado a nivel político, ¿verdad? Exacto. Con la unificación italiana y todo eso. Exacto. En Italia había un rey que fue exiliado. Entonces los seguidores del rey decían Viva Verdi. Pero realmente no querían decir Verdi el compositor. Eso es. Era Viva Verdi, viva el rey Vittorio Emanuele II. Eso es. Entonces, claro, había esto un poco escondido, ¿no? Que decían, porque claro, no se aceptaba porque ya. estaba censurado todo eso y tal. Exactamente. Y entonces es como algo Viva Verdi. Es muy italiano, ¿no? Es como italiano, muy orgullo italiano y claro, ha quedado, además de su música, ha quedado como eso de la unificación y tal. He visto que la canción napolitana es un género muy italiano y muy del sur, entiendo, Sí. pero que ha trascendido fronteras. O sea, hay una que no es muy conocida, pero es muy bonita y se llama Amor a nasconduto, que habla de un amor escondido. Qué bien. ¿Cómo has dicho el título? Amor a nasconduto. Genial, pues ya sabéis. Muy bien, muy bien. Antes de pasar a la canción y desvelar el título de la canción que has elegido, ¿querrías recomendar algún otro artista del que no hayamos hablado que debería escuchar la gente? Mina. Mina, eso te iba a decir, qué bueno. Mina, para quien no lo sepa, es en teoría la artista que más ha vendido en la historia de Italia. Tuvo mucho éxito en todo el mundo y efectivamente, o sea, en Italia sigue siendo la número uno, ¿no? Es que con esa voz, es que no sí. puede ser dos, tiene que ser una. Y he visto también cómo se llama que tiene la de Dil Pinto di Blu, Domenico Modugno. También es otro de los grandes, ¿no? Eso es otro clásico de toda la vida, es más de los años 50, 60 y claro, y es reconocido en todo el mundo. Eso es. Junto con algo más reciente que es Andrea Bocelli. Por supuesto, que no falte Andrea Bocelli. Falte. Un crack, sin duda. ¿Y algún grupo así reciente que te haya llamado la atención? Es que la música de hoy en día es más complicada. Ahora ya hay otros géneros que a lo mejor son más para jovencitos. Sí, efectivamente, que también meteremos alguno en la playlist. Tiene que haber de todo. Y ahora venga, vamos allá. Francesca, por favor, dinos qué canción has elegido para representar a Italia en The Global Playlist y no olvides recomendarla, decirnos por qué deberíamos escucharla en italiano. Yo he elegido una canción que me toca un poco el corazón porque me recuerda muchísimo a mi hermano, que quiero muchísimo, y es Stella Cometa di Giovanotti. Una canzone del 99. Con mio fratello abbiamo imparato il disco, l'abbiamo cantato, gridato, pianto e tutto. Però in questa canzone c'è un particolare del ritornello che dice varie frasi e alla fine dice proprio come te. E Giovanotti in questa canzone dice che si sente un deficiente, dice lui, che è un poco uno stupido e teoricamente, secondo il ritornello, dovrebbe dire proprio come te. Però lui non lo dice. Però io e mio fratello facevamo la gara a chi lo diceva prima. Era un poco Vale. insultarnos, somos hermanos. Muchas ganas de escucharla, la verdad. Esta canción estará en The Global Playlist y el resto de las canciones en la playlist del episodio de Italia.
Y ahora vamos con el test, a ver qué tal. A ver cómo se nos da. Vamos allá. Sabéis, el test son las mismas preguntas para todos los invitados y es para poner un poco en contexto todo lo que nos han contado durante la entrevista. Esta vez lo vamos a hacer algo un poco especial y ya que más o menos puedo pronunciarlo, aunque va a ser un desastre, le voy a hacer las preguntas a Francesca en italiano. ¿Te parece bien? Tú tienes que contestar en español, ¿vale? Vale. Pero yo te las hago en italiano. Il primo disco acquistato. Que es un poco repetitivo, pero es Mi Giovanotti. ¿Ah, sí? Bien. Y fue L'Albero en 1999 Ujú. y fue uno de los primeros que mi hermano y yo pudimos comprarnos, porque normalmente lo comprábamos para regalos, Claro, claro. pero Y esto este fue para vosotros. Esto Muy fue para bien. nosotros. Perfecto. ¿Disco preferido? Gira che ti rigira, amore bello. Es de Claudio Baglioni y es muy peculiar porque, a ver, sí que puedes escuchar una canción o dos canciones, pero realmente lo bueno es que es una historia que cuenta durante todo el disco. Qué bueno. Entonces está bien escucharlo desde principio al final porque es toda la historia de todas su verano de viaje. Qué bueno, pues ya sabéis, habrá que escuchar el disco entero. Muy bien, genial. ¿Tre artisti preferiti? Me repito, Giovanotti. Está bien, está bien. Se entiende, ¿no? Que es mi cantante Sí, favorito creo que lo has italiano. dejado clarísimo. Italiano y global y todo, sí. De André. Ujú, Esto es herencia de mi padre. ujú. Un tercero puede ser Mina. Mira, 3 italianos, perfecto. Sí, sí, claro. Muy bien, di que sí. ¿Canzone preferita? Sin documentos. ¿De Los Rodríguez? Sí. Qué bueno, qué bien, qué chulo, bien. Y primera mención a un grupo no italiano, está bien. ¿Sala preferita o locale per concerti? ¿Preferito? Espectacular, creo que es una de las mejores salas de concierto que se construyó para el espectáculo de Celine Dion. Y se llama Caesar Palace en Las Vegas. Artista che vorresti vedere dal vivo? Anche impossibile. Freddie Mercury. Obviamente mi Giovanotti. Festival preferito o quello a cui vorresti partecipare o aver assistito? Una respuesta un poco que todo el mundo piensa, que es evidentemente Woodstock, Ujú, vale. pues especial, Ujú, pero que he asistido, no sé si se puede considerar festival, pero eran más unos premios. bueno, Lo que pasa que había varios artistas. había y, muchos conciertos y tal. Sí, Vale. y fue de World Music Awards. Estaba Celine Dion, que ganó, luego estaba dando el premio Michael Jackson, Toma ya. que Qué estaba bueno. ahí, estaba Avril Lavigne, estaba, me parece que Beyoncé. Piacere colpevole. A ver, es un cantante, es un showman, Ujú. pero es que es muy divertido y me río con sus canciones, con sus espectáculos, y es Renzo Arbor. Recordad, estará en la playlist del episodio y en la playlist específica de los placeres culpables que tenéis en Spotify. Bueno, y ahora vamos con la pregunta sorpresa, Uy, a ver qué tal. Es bastante sencilla esta vez, ¿vale? vale. He estado viendo y creo que el himno italiano, Sí, por lo general se canta a coro. Las grabaciones que he visto son a coro, no suele ser No. una persona cantándolo y tal. no. Vale, pues en el caso de que tuvieses que elegir a alguien para interpretarlo en solitario, ¿a quién elegirías de los 4 candidatos que te voy a dar? Sí. ¿Vale? El primero sería Franco Battiato, el segundo, la segunda, Rafaela Carrà, Uy. Luciano Pavarotti o Enrico Palazzo. No sé quién es el. ¿No? Pero hombre, es un gran tenor. Es un... Ah, bueno, bueno. Bueno, Battiato.
No sé si alguno se ha dado cuenta, pero por suerte nuestra gran invitada Francesca sí, y es que resulta que nos hemos olvidado una pregunta del test, así que vamos con ella. Francesca, miglior concerto. Rafael Gualazzi en el Palau de la Música. Como habéis visto, tuvimos algunos problemas al terminar el episodio, así que no se pudo grabar la despedida. Muchas gracias a todos de parte de Francesca, esperamos que hayáis disfrutado del episodio y por supuesto que disfrutéis de la música. Hasta el próximo.